ahí dicen es primero que lo describe, que describe este usuario. Y hasta algo de 1976 es la parasitosis, básicamente es una parasitosis que estudiaban los veterinarios. No era una parasitosis tomada en cuenta como causa de enfermedades humanas. Entonces, en los libros de veterinaria se describía la Cryptosporidium. En 1976 se describen dos casos, los primeros casos de parasitación en humanos. Entonces ahí también se sigue mencionando a esta enfermedad como una enfermedad de pronto algo anecdótica, ¿no? Algo raro había pasado con este parásito que de pronto, de manera casual, circunstancial, afectó a estos dos individuos, ¿sí? A un niño de 13 años y a una persona de 39 años. ¿Cuándo comienza a tener importancia esta enfermedad? En 1980. En 1980 existe un brote en 1980 comienzan a aparecer casos de complicaciones en un grupo de personas, pacientes con VIH. Sí, también ahí ya como que dicen, esta enfermedad ha aparecido en dos casos de personas con inmunidad normal, pero estamos viendo de que puede afectar de manera más grave a los pacientes con VIH. Se vuelve mucho más relevante y ahí empiezan a darle importancia a esta parasitosis en 1993, cuando en este condado de Milwaukee se detecta un brote de Cryptosporidiosis en 400,000 afectados. ¿Sí? De estos 400,000 afectados, 50 mueren. Pero estos 50 que mueren tenían una característica: eran pacientes con VIH, es decir, que tenían SIDA. A partir de ahí, entonces se comienza a describir a la enfermedad como que era una enfermedad que podía afectar tanto a animales como a humanos. Pero cuando afectaba a humanos era muy grave en pacientes que tenían inmunodepresión, porque en este grupo de pacientes podía causar la muerte de estos individuos. Una característica: este parásito pertenece al filum Apicomplex. Y van a ver que los apicomplexas son varias especies. Nosotros vamos a estudiar básicamente tres especies, y las vamos a interiorizar en tres especies. Una de ellas es Cryptosporidium, que es un apicomplex. El otro es Plasmodium, que también pertenece al grupo de los apicomplexes. Y el otro es Toxoplasma gondii. Entonces, estos tres, bueno, ahí hay otros más, Zoospora, Sarcocistis, que son apicomplexes, pero nosotros básicamente estudiamos a estos tres: Cryptosporidium, Plasmodium y Toxoplasma. Entonces, tienen una particularidad y es su complejo apical. Entonces, eso van a ustedes ir profundizando qué es el complejo apical, cómo el complejo apical le permite adherirse a la célula y luego invadir a la célula. Pues tiene una serie de componentes del complejo apical que permite hacer esto. Ahora, ahí están remarcadas las dos especies que tienen relevancia en la parasitación en humanos: Hominis y el otro que se llama Parvo. Entonces, Hominis es una especie que frecuentemente está circulando entre hombres, y Parvo es una especie que puede estar tanto en humanos como en animales. Ahora están ahí las otras especies, Canis, Pelis, pero que también tienen una característica: no tienen alta especificidad de especies. Es decir, que si bien se ha encontrado en su mayoría de pronto Cryptosporidium canis, que había mayor cantidad de estos en perros o en gatos, estos cuando están en el humano también pueden causar la patología crónica.
hay una situación muy particular en él. Como pueden ver, estos son quistes. Pero cuando ven los ooquistes, ¿notan alguna diferencia entre los de arriba, los de abajo, los de la derecha, los de la izquierda? Ninguna, ¿no? Es decir, parecen todos iguales. Entonces, no hay posibilidades de hacer un diagnóstico diferencial cuando se identifican los ooquistes descritos. Más o menos es como en tenias, en los ancilostómicos, que cuando observemos estos vamos a poner ooquistes de crisposporio SP, porque no podemos lograr precisar la especie porque morfológicamente son completamente similares. Ahí está nuestro quiste. Vean cómo esta flechita de acá, vamos a poner aquí un puntero, tiene una flechita. El ooquiste tiene una pequeña ranura y de esa pequeña ranura van a salir los esporozoides. Entonces no es que se fragmenta el ooquiste, sino de ahí se abre y salen los esporozoides. Ahí están los dos esporozoides. Y estas son las formas biológicas. Entonces, siempre pensar en la lógica de, ¿se acuerdan, no? Cuando hemos estudiado teniosis, tenia adulta, la tenia adulta da origen a huevos, el huevo origen da origen a oncósfera, y de la oncósfera da origen a larva, y la larva da origen a un adulto. Ese es el ciclo biológico que siempre se va a repetir, la secuencia de formas biológicas. Lo mismo, estas son las etapas que siempre van a seguir, es el orden que van a seguir. No puedes saltar de neozoitos y directamente pasarse a un ooquiste, ¿sí? Entonces empezamos con las dos formas biológicas que hay, ¿ya? A ver, empecemos por aquí. Cuando salen con las heces fecales van a salir los ooquistes de pared gruesa, ¿sí? En las heces fecales tenemos ooquistes de pared gruesa. Entonces la forma infectante va a ser ooquistes de pared gruesa. Cuando sean ingeridos los ooquistes de pared gruesa, van a liberar esporozoitos. Estos esporozoitos se van a transformar en trofozoitos. Los trofozoitos van a ingresar dentro de una célula epitelial y se van a transformar o se van a multiplicar por un proceso de multiplicación asexual. Cuando estén haciendo ese proceso de multiplicación asexual, se va a llamar meronte tipo 1. Esta célula llena, multiplicándose así de manera sexual, va a dar origen a merozoitos, es decir, van a salir merozoitos. Estos merozoitos van a invadir nuevamente a otra célula epitelial y van a dar origen a otra multiplicación de tipo asexual, pero que se va a llamar meronte o merogonia tipo 2. ¿Sí? Pero las formas biológicas que salgan de esta reproducción, de esta segunda reproducción asexual, los merozoitos, se van a diferenciar en microgameto y macrogameto. El microgameto y el macrogameto, este va a tener carga sexual masculina y esta femenina, se van a unir, se va a producir una fecundación sexual, y producto de esa fecundación va a dar origen a un cigoto. Este cigoto se va a diferenciar en dos tipos de ooquistes, uno que tiene pared gruesa y uno que tiene pared delgada. El que tiene pared gruesa, de hecho su pared es gruesa, entonces tiene mayor capacidad de resistir y va a salir con las heces fecales. En cambio, el que tenga pared delgada se va a quedar en el mismo intestino delgado y a partir de esa pared delgada van a emerger los esporozoides. Entonces, ¿qué significa esto? Si no va a salir el ooquiste de pared delgada, va a haber un ciclo autoxénico.
Y si va a haber un ciclo autoxeno, va a haber un mecanismo de autoinfección interno, porque no está saliendo al exterior. Entonces es mecanismo de autoinfección interno. En cambio, este sí va a salir a la tierra, va a caer en la tierra, pero también se puede quedar en la región perianal. Si cae a la tierra, va a haber un mecanismo de heteroinfección. Si se queda en la región perianal, por el contacto a la mano-boca, va a haber autoinfección externa. Entonces vean cómo los mecanismos van a estar relacionados con las formas biológicas. ¿Sí? Autoinfección interna o quiste de pared delgada. Autoinfección externa y heteroinfección o quistes de pared. De pronto han comprendido todo esto, ¿verdad? Estas secuencias. Pero también aquí hay una pequeña diferencita que me olvidé comentar, ¿no? Estos merontes tipo 1 que dan origen a merozoitos tienen dos posibilidades. O vuelven a invadir a las células epiteliales y otra vez repiten este meronte tipo 1. O se entran a otras células epiteliales, pero las formas que salgan van a dar origen a microgametos y a macrogametos. Lo mismo, pero de otra forma. Eso es lo mismo, pero de otra forma. El otro estaba de pronto más resumido, no tenía muchos dibujos, pero en este ya podemos ver lo mismo. Al principio dice el ooquiste ingresa, de pronto, a ver, el ooquiste ingresado, indistintamente que sea de pared gruesa o de pared delgada, está describiendo que hay un ooquiste, ¿sí? Y este ooquiste está liberando esporozoitos, ¿no? Está liberando esporozoitos que están saliendo de aquí. Este es el ooquiste ingerido, está saliendo los esporozoitos, y los esporozoitos están ingresando a la célula epitelial, ¿sí? Ahora, vean cómo este esquema está tratando de explicar que este parásito es más pequeño que la célula epitelial, ¿sí? Ha ingresado como esporozoito, se ha transformado en trofozoito, y vean que después, lo que hemos dicho, ¿no? Se ha vuelto un meronte tipo 1, y este meronte tipo 1, los merozoitos que ha liberado, ha tenido dos opciones: otra vez entrar a la célula epitelial y volver a repetir esa merogonia. Y la otra opción es, como meronte tipo 2, las formas que emergen ya son masculino, femenino, microgameto y macrogameto, se juntan y forman los ooquistes, ¿no? Voy a bajar esto un poco, ¿no? Entonces ahí están nuestros micro y macrogametos, se fecundan, se forma el cigoto, y aquí está, aquí están los dos tipos de ooquistes, de pared gruesa, de pared delgada. Y vean que este ooquiste de pared delgada, lo mismo, ha producido la liberación de los esporozoitos y directamente ya están entrando y haciendo el ciclo autoxeno. En cambio el otro ha salido al medio externo y ahí termina de enquistarse y está siendo ingerido como ooquiste. ¿Se entiende, verdad? ¿Está comprendido? ¿Alguna duda? La cosa es comprender el ciclo biológico, ¿no? Y a partir de ahí se. Ahora, esto me olvidaba decir. Estas son las velocidades intestinales, ¿bueno? Y estas son las microvelocidades. Esto que está acá, grande, corresponde a esta pequeña porción, ¿sí? Es aquí donde se está dando este fenómeno, este proceso. Entonces vean que el esporozoito no ha ocupado toda la célula epitelial, sino se vuelve a picar, es decir, no está en esta parte, en la parte basal, sino está aquí, ¿no? Aquí en medio de las velocidades, de las microvelocidades. Ahora vean que también acá tiene una vacuola,
Es decir, cuando el parásito, el complejo apical, comienza a presionar, lo que hace es más o menos este es el parásito, va empujando la membrana, y la membrana no es que la perfora, sino que va, como va empujando, alrededor del parásito se forma una envoltura. Entonces es como si el parásito estuviera ahí dentro, envuelto con la propia membrana del parásito, de la célula. Entonces aquí todo esto que ven es la propia membrana de la célula que se ha vuelto una vacuola parasitótica. Y entonces el parásito no entra en contacto directo con el contenido de la célula. Pues eso le permite eludir a las sustancias que aquí, si entrara directamente y estuviera en contacto, simplemente las sustancias que hay ahí terminarían de liquidar y matar al esporozoito o al neurozoito que ha intentado entrar. Entonces, ¿cómo este parásito ha logrado desarrollar esa capacidad de eludir el sistema inmune formando una propia cubierta con la propia membrana celular del parásito? Entonces, esa es la vacuola parasitótica y se sitúa en la parte apical. Ahora, esto que está aquí, cuando esto reviente, va a reventar para liberar esto, va a provocar un daño a la célula epitelial. Esa célula epitelial así dañada va a terminar ¿qué? Muriendo. Y estas células van a tener que ser recompuestas, es decir, nuevamente se va a tener que formar otra célula epitelial. Pero imagínense que esto ocurra en cientos de células y que ese recambio sea tan frecuente que va a tener consecuencias. Y esas consecuencias van a estar relacionadas con los síndromes de mala absorción. Ahorita vamos a llegar a eso. Lo mismo, el esquema, de pronto ya aquí involucrando el mecanismo. Esta persona está nadando, hay agua contaminada con heces fecales, con ooquistes, ha ingerido, acá ha habido todo este mecanismo. ¿Cuál va a ser el hábitat? El intestino delgado, no está en el grueso, está en la mucosa del intestino delgado. Ya saben, el intestino delgado es importante porque ahí se va a dar ¿qué? La absorción de los nutrientes. Entonces, si se va a dar la absorción de nutrientes, para que esto ocurra y para que exista realmente la absorción de nutrientes, las células epiteliales tienen que estar en buen estado. Pues estamos viendo que van a estar dañadas. Entonces la absorción va a estar limitada. Entonces vean acá, están entrando lo que hemos dicho ya, está dando la neumonía tipo 2, el daño que ocurre en las células epiteliales, la neumonía tipo 1. Esto no les voy a repetir porque es lo mismo, ya es más fácil de comprender esto porque es lo mismo que los otros esquemas. Pero aquí está incluyendo de pronto esto, está sacando la flecha, para igual describir qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que va a pasar, las heces fecales, cómo contaminan el medio externo. ¿Se entiende, verdad? Si no, díganme para que yo vuelva a repetir. Igual, esto es lo mismo, pero explicado de otra manera, ¿no? Y ya involucrando ganado, el medio ambiente, el mecanismo de autenticación interna. Vean, aquí todavía ya tenemos algo interesante. Los cigotos, un 20% se van a convertir en ooquistes de pared delgada y un 80% en ooquistes de pared gruesa que van a salir al medio externo. Entonces ven acá que los ooquistes de pared gruesa ahí en el medio ambiente están contaminando el medio ambiente, pero también están haciendo que el ganado esté con criptosporidium. Y el ganado también es otro mecanismo por el cual, por las heces del ganado, se disemina este problema. Sí, empieza tomando agua, lo mismo, ¿no? Todo lo que hemos descrito, ¿verdad? Igual, descrito como hemos mencionado, ¿no? ¿Está claro, verdad? Sí.
cuadro lo que está tratando de mostrar es más o menos el mecanismo de transmisión, pero cuando se trata solo de Cryptosporidium hominis. Entonces aquí dice que igual las heces fecales van a salir al ambiente, van a contaminar aguas, a las aguas que de pronto son ingeridas por las vidas, tienen que sufrir procesos de eliminación de estos ooquistes, y que muchas veces en estas plantas de purificación de agua no son efectivas. ¿Sí? La eliminación de los ooquistes por estos procesos de eliminación en base a cloro, por ejemplo, no son efectivos. Y siguen saliendo ooquistes en el agua que sale de la pila, y otra vez las personas pueden volver a contagiarse con eso. Personas que están nadando, haciendo algunas prácticas, las infecciones hospitalarias, por actividades recreacionales, por viajes, entonces, por la transmisión interpersonal entre familiares, entre personal de salud, entre prácticas sexuales anolingües, por ejemplo, que pueden facilitar la transmisión. Pero todo esto está relacionado con Cryptosporidium hominis. ¿Qué pasa cuando se trata de Cryptosporidium parvum? La posibilidad de transmisión es mayor. De pronto aquí está más reducida, hasta el lado izquierdo nada más, ¿no? Todo este lado izquierdo de pronto ocurría. Pero ahora con Cryptosporidium parvum se agrega todo esto. ¿Sí? Desde animales domésticos, animales silvestres y otros animales domésticos que podrían ser rumiantes y aquí aves, ¿sí? Que podrían contribuir a la contaminación del agua. Entonces ya estamos viendo una cosa, que el agua va a ser uno de los principales mecanismos por los cuales la transmisión de esta parasitosis va a ser muy fuerte, ¿no? El agua. Entonces, y otra de las cosas, supongo que les hay de decir, ¿quién ha dado amemas? La doctora Durán. Sí. Que las amemas, por ejemplo, también son resistentes al cloro, pero mucho más resistentes que las amebas al cloro, Cryptosporidium. Tienen mayor resistencia. Entonces, está comprendido esto también, ¿no? Entonces, vean las implicaciones de Cryptosporidium parvum en la capacidad de transmitir con mayor posibilidad y de contaminar el medio con mayor frecuencia. Los principales mecanismos de transmisión, agua. Luego están los alimentos contaminados. Un factor de pronto que puede ser también muy frecuente, las piscinas. ¿Por qué? Porque en las piscinas van a ver que hay gente que han ido ustedes a alguna piscina, ¿verdad? Siempre está en la piscina en su letrero, antes de meterse a la piscina, primero dúchese. ¿Por qué? Porque pueden haber restos de heces fecales en el terrenal. Tendrían que salirse esas heces fecales y la persona se tiene la piscina. ¿Qué pasa si no hace eso? La piscina está contaminada con heces y con ooquistes. Y puede haber transmisión de Cryptosporidium. Reservorios vamos a ser los humanos y los animales. El periodo de prepatencia significa desde que ingresa el ooquiste hasta que podemos encontrar en las heces fecales, los ooquistes de pared gruesa pueden ocurrir fácilmente 4 a 22 días. El periodo de incubación tiene que ver desde el ingreso de la forma infectante hasta que existen manifestaciones clínicas, que esto puede ser muy variable, puede ser 12 días hasta incluso pasar meses para que existan manifestaciones clínicas. El hábitat es esto, es el yeyuno y el yeyuno. Acciones patógenas, vamos a ver que van a haber acciones patógenas como, bueno, una pregunta, ¿es en la luz del intestino o me imagino que en la pared del yeyuno? Pero hemos visto aquí ya no son parásitos luminales, son parásitos tisulares y son parásitos más, ¿qué más todavía? Intracelulares. Ahora, esto de intracelular, es decir, y van a ver en las hojas, en los textos, dice intracelular extracitoplasmático. ¿Sí? Esa es la característica. Entonces, no son como en tamoeba histolítica. En tamoeba histolítica, la mayoría de los trombocitos que son luminales.
solo los que son agresivos, los patógenos, comienzan a, tampoco se entran a la célula, sino destruyen a la célula. En cambio, estos sí entran a la célula, ¿no? Entonces tienen otra característica. Ahora, aquí en las acciones patógenas hemos visto que entra a la célula. El ingreso dentro de la célula provoca alteraciones. Ustedes recuerden que la célula tiene esas bombas de sodio y potasio, que entra sodio, entra moléculas de potasio. Entonces, cuando estos parásitos están ahí dentro de la célula, van a ir provocando esta serie de alteraciones. Va a haber un proceso inflamatorio, van a secretar enterotoxinas. Eso han debido llevar en microbiología. Las enterotoxinas alteran igual, es decir, el funcionamiento de la célula. Por eso es que se producen cuadros de diarrea. ¿Cuál es el que secreta enterotoxinas y te provoca un cuadro agudo de diarrea que te puede llevar a la muerte? Pues la bacteria. Que no hay, ya son casos aislados que se diagnostican. Hace años, en los 80, creo que hubo un brote aquí en La Paz, en Perú. En Perú hizo problemas. No es verdad. Bueno, puede estar asociado a los pescados, pero ¿qué se llama? No, Pillion cólera. El cólera, por ejemplo, la gente por las enterotoxinas se moría. Es decir, son tan agresivas las enterotoxinas que no te da tiempo ni de correr al baño. Pues, ¿qué pasaba con los pacientes? Se hacían en la cama sus necesidades, una tras otra de posición hasta que terminaban de ser consejo. Pues para evitar que cosa al baño que han hecho con las camas. Le abrían un hueco le abrían, porque para que pasen, va como pato, para que empiece a botar sus camas, ¿no? Entonces, este parásito también tiene enterotoxinas. Si tiene enterotoxinas, una de las principales manifestaciones va a ser la diarrea. La diarrea. Lisis de enterocitos, ya hemos visto esas alteraciones, terminan matando a las células epiteliales. Y esa alteración de las células epiteliales ocasiona todo esto en las células epiteliales. Hiperplasia de las criptas, hemos visto en el primer esquema. Hipotrofia y atrofia de las velocidades, es decir, hay un recambio permanente, no cumplen su función y estas terminan teniendo esta condición. Todo esto, toda esa alteración de las células epiteliales va a terminar provocando síndrome de Marfan. Esto con Giardia va a ser mejor, el doctor Martínez me va a explicar esto y va a ser muy interesante. Entonces, aquí hay todo un mecanismo, toda una interrelación entre receptores, ¿sí? Que no es necesario que lo sepan ustedes, no vamos a preguntar cuáles son los receptores que actúan en la adhesión y la locomoción, ¿no? Entonces, P23, P30, no es necesario conocer todo esto. Pero vean que son mecanismos bien complejos, ¿no? Que los investigadores han logrado describir para la invasión qué enzimas o qué factores intervienen, qué receptores. Aquí vean todo lo que pasa. Entonces, esto, vean acá, es lo mismo, pero de pronto aquí explicando todo esto, ¿no? Si ustedes quieren ver, les paso este artículo. Acá lo mismo, más o menos ahí, describiendo cuáles son los mecanismos que hay, ¿no? Cómo se liberan los factores de necrosis. Aquí tal vez lo interesante es esto, la apoptosis. La apoptosis es un fenómeno que ocurre en las células. Es decir, cuando entra un parásito dentro de la célula y lo invade, se activa un mecanismo que es la muerte celular. ¿Sí? Entonces, estas células, en cuanto son invadidas, deberían morirse, y si se mueren, deberían matar al parásito. Pero este parásito tiene la capacidad de frenar la muerte celular, y la puede frenar por varios días. ¿Y esto qué le permite al parásito? ¿Por qué frena esto? Porque si en cuanto entra este esporozoito acá y se muere la célula, no da tiempo para que se multiplique, no da tiempo para que haya osmerotes tipo 1 y osmerotes tipo 2. Entonces se cortaría fácilmente el ciclo de transmisión. Pero como detiene la muerte celular,
da tiempo a que exista la merogonia tipo 1, ocurre la merogonia tipo 1 y recién se muere la célula. Y lo mismo, ocurre la merogonia 2 y recién se muere la célula. Pero ya ha permitido que se multiplique el parásito y invada otra nueva célula, ¿no? Entonces, son fenómenos interesantes que ocurren. Ahora, si uno saca una fotografía con un microscopio electrónico, este es el aspecto de las células epiteliales, ¿no? Es decir, ahí parecen, ¿qué parecen? Parecen un montón de sandías ahí que están ahí emergiendo, ¿no? O repollos ya. Entonces, y vean ahí los cráteres que dejan, ¿no? Cuando revientan. Y bueno, esta célula termina muriendo. Entonces ahí vean, esta es una biopsia. Sí, ahí están haciendo un corte, cómo se veía la célula epitelial. Un esquema de cómo más o menos igual se ve. Lo que hemos dicho, la vacuola parasitófora que está envolviendo. Ha logrado entrar dentro de la célula, pero no está en contacto directo con la célula, está envuelto con esta membrana, por eso es intracelular, pero extracelular. Ahora, la clínica se divide en dos grupos, porque no es lo mismo. Entonces, los dos grupos son los inmunocompetentes y los inmunodeprimidos, o los inmunodeprimidos. También hay unas diferencias, ¿no? Los inmunodeprimidos también son aquellos que con una enfermedad natural, de pronto VIH, el sistema inmune se inmunodeprime. Pero también están los inmunosuprimidos, ¿no? Que con un corticoide nosotros suprimimos la inmunidad. Pero aquí tenemos, lo hemos dividido en dos, ¿no? Los inmunocompetentes, que vendríamos a ser todos nosotros. Nuestro sistema inmune está bien, somos inmunocompetentes. Entonces la enfermedad se va a manifestar en estos dos grupos. En los inmunocompetentes va a haber todo esto. ¿Sí? Diarrea de causa O. Es la tercera causa de diarrea. ¿Por qué está puesto ahí tercera causa de diarrea? Porque esta semana, por ejemplo, estamos viendo disentería. ¿Cuál es la principal causa de disentería? No, ya, los de mi grupo, ¿dónde están? ¿Cuál es la principal causa? De disentería. Bacteriana. Es decir, cuando nosotros vemos un cuadro de disentería, lo primero que tenemos que pensar es, principal causa, diarrea bacteriana, disentería bacteriana. ¿Sí? Acá, la diarrea provocada por Cryptosporidium no es la principal causa de diarrea, es la tercera causa. Entonces, ¿cuál es la principal causa de diarrea? No, ¿cuál es la principal causa de diarrea? Es viral, rotavirus. Segunda causa de diarrea, bacteriana. Tercera causa de diarrea, Cryptosporidium. Ahora, ahí se disputa entre Cryptosporidium y Giardia, porque Giardia no provoca disentería, pero sí provoca diarrea. ¿Sí? Entonces, estaría la cuarta causa, Giardia recién, pero vamos a ver ahorita, vamos a seguir hablando. Entonces es una diarrea acuosa, ahí está de pronto de 3 a 10 de evacuaciones diarias, pero puede tener más. Cualquier diarrea te provoca ¿qué? Deshidratación. Entonces todo esto puede estar acompañado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, fiebre. ¿Flatulencia qué es? Gases, distensión por gases. Anorexia, dolor de cabeza, dura 2 semanas. Durante este tiempo eliminan quistes. Y aquí hay una cosa muy interesante, que esta parasitosis en los inmunocompetentes es autorremitante. Es decir, que no requiere tratamiento antiparasitario, que el propio organismo, o en las 2 semanas, o antes de las 2 semanas, puede terminar de eliminar a los parásitos y controlar las manifestaciones. Pero esto solamente ocurre en los inmunocompetentes. Factores que influyen en la enfermedad, edad, es decir, niños, o el otro extremo, ancianos, por la mala higiene, de pronto pueden contraer esta enfermedad. Competencia inmunológica, es decir, lo que hemos dicho, inmunocompetencia, inmunodeprimidos, que esté asociado a otros patógenos,
de pronto hay otro problema ahí que esté contribuyendo a que el cuadro sea mucho más evidente. Especie involucrada, se habla de que algunas especies son mucho más agresivas que otras, y la dosis infectiva, ¿no? Es decir, la cantidad de quistes que se han ingerido, que de pronto si es una gran cantidad, los cuadros pueden ser mucho más agudos. Esto sigue siendo inmunocompetentes, y más o menos esto es lo que pasó con ese brote de Milwaukee. Entonces ahí dice lo que hemos dicho a un principio, ¿no? Entre la ingesta del ooquiste y los primeros síntomas clínicos, que sería el periodo de incubación, el periodo intrínseco, que estaría entre 7 y 10 días, en principio dijimos 7 y 12 días. La duración de la diarrea en personas sanas, en inmunocompetentes, que estaba entre 2 y 26 días, ¿no? Es el tiempo que duraba la diarrea, llegando incluso en algunos hasta 90 días. Vean qué tan largo ha sido el inmunocompetente, pero que de pronto en estos de 90 días tampoco ha sido tan intenso, pero sí ha habido diarrea, que ha ido disminuyendo poco a poco. Duración media de la enfermedad, ahí vean, el intervalo ha sido entre, la media ha sido 9 días, y el intervalo ha sido entre 1, que de pronto ha sido el periodo más corto, y el periodo más largo, 55 días. Las deposiciones fue 12, entre 1 y 90, y los cuadros graves pudieron excretar hasta 12 a 17 litros diarios. Fiebre, se acompañó de febrícula, no es una fiebre intensa. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con diarrea, los pacientes que están inmunodeprimidos, los pacientes con VIH, HTLV, diarrea crónica, fétida, profusa, deposiciones de 6 al 25 por día? Entonces, imagínense cómo de fácil se puede deshidratar una persona por diarrea, ¿no? Imagínense tener 20 deposiciones al día, o 10, dolor difuso tipo cólico, varios meses de diarrea acuosa, severa deshidratación. Refractaria a cualquier antimicrobiano, obviamente cualquier antibacteriano que le demos no va a servir para nada. Pérdida acentuada de peso, ¿no? Nosotros somos más agua que otra cosa, ¿no? Entonces, perder líquidos nos hace perder peso, y puede haber una mortalidad del cuerpo. Pero la gravedad en los pacientes con VIH depende básicamente de esto. Esto es la clave. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya estén ejerciendo, van a tener pacientes con VIH. Y esos pacientes con VIH siempre tienen que determinar su recuento de linfocitos T CD4. Eso es clave. Entonces, puede tener VIH, puede estar años con VIH sin llegar al SIDA, porque el SIDA ya es la enfermedad. Se lo diagnostica con VIH y está infectado con VIH, pero no está desarrollando la enfermedad. Pasa la enfermedad y ahí ya se denomina SIDA. ¿De qué depende todo esto? Del sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Cuando los linfocitos TCD4 son mayores a 200 células por milímetro cúbico, esto es mayor, ¿no? Se le ponen un palito, la clave es le ponen un palito y se vuelve 7. Entonces eso significa mayor a 200. Si a este le ponen un palito, se vuelve 4. Pues menor a 100, menor a 50. No es para acordarse. Entonces mayor a 200 células dice resolución espontánea. Entonces el sistema inmune está afectado, pero no tan afectado. Entonces con 200 células, el linfocitos TCD4, puede controlar a criptosporino. Entonces puede haber una resolución espontánea. Se puede resolver sin medicación. Pero si la concentración de linfocitos TCD4 son menores a 100, la diarrea puede ser crónica, es decir, puede estar por periodos largos, 2 meses, 3 meses, un año. Hoy tiene diarrea, mañana no, pasado sí tiene 2 días de diarrea, después entra en la normalidad, otra vez diarrea, otra vez. Entonces, crónicamente. ¿Y qué es lo grave? Puede desarrollar cuadros extraintestinales, es decir, el parásito
de solamente afectar el intestino, ahora puede pasar a afectar otros órganos, generalmente vesícula, páncreas y pulmones, ¿sí? Puede ser extraintestinal. Vean que esto está en relación a 100. Pero si está menos de 50, ya el sistema inmune está hecho tiras y puede desarrollar cuadros fulminantes que nos van a llevar a la muerte. Desde los propios extraintestinales hasta los cuadros intensos de diarrea que no se controlan con nada y ese paciente se muere, ¿no? Cuadros fulminantes. ¿Está comprendido, verdad? Extraintestinales, ahí está todo esto. Todos los lugares donde puede estar. Bueno, no están las complicaciones, pero ya esto ya son complicaciones, ¿no? Que estén en otros lugares, ya son complicaciones. El diagnóstico. El diagnóstico no es sencillo, es muy complejo. Bueno, no es algo complejo desde ahí, pero tampoco es tan complejo como las amebas, ¿sí? Primero, un copro parasitológico, lo más recomendado es la técnica de Schetter, ¿sí? Si es Schetter, esta técnica es con... ¿Cuál es la característica de la Schetter? Que es una técnica que se basa, ¿cuál es el fundamento? Concentración por saturación, por aumento de la densidad. Se hace con azúcar. Entonces se aumenta la densidad del agua con azúcar y lo que se hace es que los parásitos estén flotando. Se pone un cubierto ahí, un portaceto, y ese menisco que se forma se levanta. Pero no es suficiente con la técnica inicial. Hemos visto que la primera imagen, donde aparecían los zooquistes, todos eran de un color. ¿Qué color era la primera imagen? Plomo, plomo, ¿no? Ya un negro clarito, ya, plomo. No se pueden teñir, no se pueden ver fácilmente. Si nosotros hacemos el copro parasitológico, la técnica de Schetter, lo colocamos, lo levantamos y hay parásitos y le ponemos una gota de Lugol, no se ve absolutamente nada, son translúcidos. Entonces, para poder ver los parásitos, esa muestra, esa placa que tiene el sedimento, no el sedimento, el componente que está flotando, hay que fijar un alcohol y luego hacer la tinción. Cuando se tiñe, recién se puede ver esto, lo que está apareciendo ahí. Estos son los. Si no se tiñe, no se puede ver al parásito. Y las tinciones son Ciel-Nielsen y King. Entonces, han visto que este oquiste es ácido alcohol resistente y que se puede adherir estos colorantes a la membrana del parásito y recién hacerse visible. Entonces, ahí vean que esa es la condición. Un copro, ya sea formol gasolina, simple, sellado, que sé yo, no sirve para nada. Siempre se debe teñir para poder llegar al diagnóstico. Y no vamos a llegar al diagnóstico de especie. Solamente vamos a decir quistes de Cryptosporidium sp. Pruebas de anticuerpos fluorescentes, más o menos igual, se recolectan las muestras, se mezcla con una sustancia que es fluorescente, esto, y se ve de esta manera, ¿sí? Pero también para esto se necesita un microscopio de fluorescencia. Coproantígenos, lamentablemente en nuestro medio no hay, pero es otra forma de diagnosticar. ELISA para anticuerpos en suero, también hay este procedimiento, pero en nuestro medio no hay, es una forma de diagnosticar. Pero esto es igual, como pueden ver, solamente están dando diagnóstico de género. Biopsia de yeyuno, también puedes hacer un corte, pero es muy complejo llegar hasta el yeyuno, ¿sí? No está llegando la toma de la muestra al duodeno, porque con el endoscopio podemos llegar hasta el duodeno, hasta el final del duodeno, pero no llegar hasta el yeyuno. Entonces, de pronto, esto es cuestionado. Y PCR de pronto sí te puede identificar la especie.
pero también no se hace de rutina. Ya vamos a acabar. El tratamiento, ya saben, inmunocompetente. Ahí dicen terapia de sostén. En todo paciente que tiene leptospirosis, lo que siempre se debe hacer es rehidratación oral o venosa. O oral y venosa, pero depende, ¿no? Si es un niño completamente deshidratado, por más que le des agua a la boca, no va a poder hacer pasar. Entonces ahí se optará por venoso. Pero se debe hacer la rehidratación. Esto en inmunocompetentes. Como pueden ver, ahí no hay tratamiento. No dice tratamiento con metronidazol, ¿sí? Entonces solamente es terapia de sostén. Evitar la rehidratación, la deshidratación. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar. Porque se puede morir. En inmunodeprimidos ya es diferente. El paciente inmunodeprimido con VIH tendrá que continuar con su terapia antirretroviral, ¿no? Porque hay que evitar que se deprima, ¿no? Que el sistema inmune sea más afectado. Y lo mismo, rehidratación y el tratamiento farmacológico. La primera opción, el antiparasitario que se utiliza es la nitazoxamida. De pronto este es un antiparasitario de amplio espectro, que utilizan generalmente para todo, pero nosotros básicamente utilizamos para esta parasitosis. Segundas opciones son estos otros dos, que son antibióticos. Antidiarreicos es en la única enfermedad que se utiliza y que se recomienda el uso de antidiarreicos. Normalmente nosotros, por ejemplo, cuando tengamos algún cuadro diarreico o en niños, nunca se recomienda el uso de antidiarreicos. ¿Por qué? Porque la diarrea es un mecanismo de defensa. Lo que está tratando de hacer es eliminar las bacterias, es decir, acelerar el peristaltismo para que esas bacterias, para esa carga de bacterias, salgan. Imagínense nosotros darles antidiarreicos, hacemos mal, ¿no? Entonces, solamente en estas situaciones se recomienda antidiarreicos. Inmunomoduladores, y esto es para fortalecer el sistema inmune. Factores de riesgo son todos estos, ¿sí? Cambio de pañales, desnutrición, trasplante, contacto con animales, han visto que la transmisión puede ocurrir por heces de los animales, consumo de leche no pasteurizada. ¿Cómo es que ocurre? No es que en la leche están los quistes. ¿Han visto alguna vez ordeñar? Hacen esto, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas que hacen esto no se lavan adecuadamente las manos. Como están ahí en el campo, entran, alzan el balde, alzan las cosas, y su mano se contamina con esos fecales, ya sea de la vaca o de ellos mismos. Como tiene ooquistes, agarran el pezón, se llama, ¿no? Pezón, y comienzan a hacer esto. Y al hacer esto, su mano que está con ooquistes contamina la leche. Entonces, toda la leche, o toda leche que vayamos a ingerir, tiene que ser hervida, ¿no? Tiene que ser hervida. Si no, tenemos el programa de criptosporina. Este es el único trabajo que se ha hecho sobre criptosporina. Es uno de los trabajos que vienen del 98. Aquí en este trabajo participó el doctor Aguirre. Y el doctor Arias también era docente de la cátedra. Y esto fue hecho en el altiplano. Miren, ni siquiera en zona cálida, ¿no? Esta parasitosis es cosmopolita, ¿sí? En todas partes. En el altiplano, vean, la prevalencia más alta fue el Guapuyano, con 32.1%, Quiricó 31%, Cadena, Corapato. Todas estas son comunidades de batallas, están en batallas. Entonces vean que había una alta prevalencia. La mayoría de estas personas que fueron diagnosticadas estaban completamente asintomáticas, ¿no? Ahora, el trabajo no menciona si se les ha preguntado, dice de manera general, al momento de la toma de muestra, estos indicaron que estaban asintomáticos. Puede ser que hayan estado en una condición crónica. Pues justo ahora, ¿tienes alguna diarrea? No. Pero después de 2 días, de pronto presentaron diarrea. Otros días sanos, otros días con diarrea crónica. Tienen síndrome de malabsorción. Y ya vean, bueno, van a ver con Yardia cómo el síndrome de malabsorción puede contribuir a los procesos de desnutrición crónica. Si son niños mal alimentados,
que no comen vitaminas, comen poca proteína, más carbohidratos, pero que tienen estos parásitos y contribuyen a que estén desnutridos. Estas son prevalencias, vean como en Europa, Asia son menores, Bolivia estamos aquí con nuestras prevalencias altas. Y este es el otro trabajo que no tengo la fuente, de 26.3%, pero estos sintomáticos. Esto es del Hospital de Niño. Entonces vean que esos serían los únicos dos trabajos que hay sobre criptosporia. Países desarrollados, 20%, países subdesarrollados, 50%. Esto, de pronto, la persistencia de diseminación, ya estamos acabando, o quistes inmediatamente infectantes. Esta es la condición que permite que haya fácil transmisión. O quistes ya son formas infectantes, no requieren tiempos de maduración, como vamos a ver en toxoplasmosis. Bueno, no van a ver conmigo toxoplasmosis, pero los ooquistes de toxoplasma, por ejemplo, no son inmediatamente infectantes. Tienen que pasar por lo menos 7 días para que el ooquiste se vuelva a infectar. En cambio, en este ya son inmediatamente infectantes. Tamaño pequeño. Para que los métodos de manejo y de control del agua sean efectivos, los filtros del agua por lo menos tienen que tener 2 micras para poder detener a los ooquistes. Resistentes a las condiciones del medio, termolábiles a menos de 20, es decir, a menos de 20 recién pueden morir por 72 horas que estén expuestos a esa temperatura. A 100 grados Celsius por 2 horas por lo menos para que mueran los ooquistes. Entonces vean que son muy resistentes. Otra cosa más. Aquí está, esto es también interesante. Resistentes al cloro. A las dosis normales de cloro, Cryptosporidium es el que vive más. ¿Sí? No tengo aquí el cuadro, no sé si está aquí el cuadro. Este es el que se transmite más por Cryptosporidium. Hay un cuadro de los mexicanos. Con el cloro se puede matar al Cryptosporidium, pero para matar con cloro tienes que subir a altas dosis. Cuando subes a altas dosis de cloro, simplemente esa agua ya no es bebible, deja de ser bebible. Entonces con cloro no se puede eliminar al Cryptosporidium. Bueno, y están ahí, ¿no?, los que son resistentes al cloro, ¿no? Mejorar los sistemas de saneamiento, son las medidas de control, mejorar el control de calidad del agua, promover ordenanzas municipales que regulen el funcionamiento de las piscinas. Ya saben, esto de bañarse antes de entrar a la piscina es una norma que se debe aplicar a todos. Los sitios de venta de alimentos, toda persona que vende alimentos debería pasar por un examen corporológico y control veterinario de animales, ¿no? Mejor calidad de agua. Solamente funciona la mejora en la calidad del agua cuando tiene múltiples barreras, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen en estos países desarrollados? Utilizan cloro, filtración, inactivación por ozono, filtros de arena, combinación con otros desinfectantes, radiación. Mínimo utilizar unos 3 o 4 mecanismos para intentar eliminar ooquistes. Uno solo no te garantiza que esa agua esté libre de ooquistes. Medidas generales son las medidas de profilaxis, no les repito porque ya me sacaron una foto. Pasos que deben seguir todos los nadadores, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Bañarse antes de ingresar a la piscina, no tragar el agua de la piscina, pero a veces eso es complejo, ¿no? Uno está nadando, ya te llega una ola y ya está, te vas tomando. Esto creo que no es muy necesario. Y esto, nuestros estanques de agua que están alrededor de la ciudad son así, ¿no? Y este es el agua, y la vicuña, pues hace sus necesidades si quiere ahí. Y si no, ya bueno, la vicuña se ha hecho aquí afuera. Llueve y el agua arrastra esas heces y igual las piscinas, igual lo mismo, esto puede pasar.
y nosotros tomando, ¿no?, el agua de la pila. Es transparente, es cristalina, pero nada nos garantiza de que esté libre de bronquistas. También es frecuente, los niños frecuentemente y ahí está más o menos, esto han hecho en África, no es esto, los métodos de filtración caseros de pronto para poder tomar agua. Esto es en África. En África no se pueden instalar plantas, pero sí la OPS desarrolló estos filtros de agua para que estos niños de pronto vayan a los ríos y tomen agua del río, pero tomen por medio de esto. Lo metían ahí y comenzaron a estudiar. Pues esto no solamente eliminaba otis, sino eliminaba otros parásitos y bacterias, ¿no? Actividades de trabajo, ¿no?, que están desde las pruebas con esto de pronto puede ser un alcantarillado que ha reventado. Ahora tenemos el problema de La Paz, ¿no?, que todo lo que es el obelisco y más arriba se está hundiendo por las lluvias. Hay gente que está trabajando ahí. Imagínense cómo de grave es trabajar en esos sistemas de alcantarillado, el olor que debe haber ahí y exponerse, estar en contacto con heces fecales, con orina, con todo esto. Los sistemas de agua y poner desinfectante del cloro, ¿no? Esta es otra tablita donde igual, ¿dónde está estos clorinos? Pues con un pH a una temperatura, tiempo de contacto 1 minutos, la mortalidad del 100%. Pero conseguir todas estas características es muy complicado.